Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Soki, parte de la clase Arte en el Cine, el séptimo arte, Grupo uno, impartida por el profesor Núñez Tapia. Y hoy voy a describir la transición del cine mudo al sonoro, utilizando estas dos películas, hechas por Harold Lloyd, The Kid Brother y Welcome Danger, para resaltar un poco cómo se fue la transición en tan pocos años y de repente a el cine con voz y con sonido. Para tener la ayuda de esto, he preparado unos dispositivos con imágenes para enfatizar las cosas que hicieron cambios y que nos podemos fijar para resaltar. En este caso voy a empezar con The Kid Brothers. Y lo primero que noto en esta película son los elementos que utiliza en cuanto a letreros y señales. En este caso, como podemos ver, utilizan letreros de texto no solo como diálogo, que era la método natural y tradicional de este cine mudo, sino que lo usan como narración, contar un poco de la historia. Eso es algo que ya se ve rudimentario y no se necesita mucho. Pero también se utilizan letreros tanto para compañías como para el contexto de lo que se está llevando a cabo sin necesidad de una palabra. Algo muy importante en estas películas y que se resalta bastante en este filme son las expresiones, puesto que no muchos hablan y cuando lo hacen, quiero resaltar que solo lo hacen cuando es necesario. No hacen quejidos y luego sale una caja de texto diciendo quejido, sino que simplemente lo demuestran con expresiones y movimientos. Aquí podemos ver diferentes emociones que claramente nos dicen qué está pasando en el momento. El desconfort, el enojo, la felicidad, asustarse, incluso a ocasiones de la película, enamorarse. Sin necesidad de un diálogo, ni siquiera dicho o susurrado por el personaje. Aquí se destaca cómo no solo se representa la historia con las expresiones que acabamos de ver, sino que los personajes son reconocibles y distinguidos. Estas imágenes son parte de la familia del protagonista, Harold, y se puede notar cómo es su relación con ellos. Se nos hace ver la relación un poco no tan afectiva de parte de sus padres, y nos hace sentir, nos hace escuchar, y luego sin necesidad de estos diálogos o sentimientos por voz, sino que por pura expresión y comunicación de cuerpo. Es puro lenguaje corporal. Es importante que los personajes resalten, y algo que noté mucho es cómo, a pesar de los pocos colores que se manejan, hay colores que sobresaltan, no solo es blanco y negro. Acá en la imagen anterior que tenemos de la diapositiva, es más como un color sepia, un color rojizo, un poco más cerrado, puesto que la manera en que manejan la iluminación es más que nada particular, ya que depende de las pequeñas linternas que tiene en el cuarto, es como ilumina tanto las caras como los personajes y su ropa. Estos personajes son resaltados de una manera correcta, te llegas a encariñar con ellos, hacen sus expresiones visuales y corporales bastante bien y da mucho, mucho que entender. La evolución de estos personajes alrededor de la historia es algo que te mantiene entretenido. En ningún momento se siente como que se está estirando más de la cuenta. Y no solo es una película recomendadísima para analizar lo que vendría siendo el cine mudo, sino que también puede ser un ejemplo de cómo la maestría de este arte ya estaba dominada y lista para el siguiente paso, que en este caso es con la película de Welcome Danger, que vendría siendo publicitada como una película con voz, escúchala, al final con sonidos, efectos de sonido reales, las cosas caen y se escuchan, los trenes soplan y se escucha también. Y a pesar de estos cambios, de esta transición,
aún se conservan algunos elementos del cine mudo. No fue todo tirado a la basura para empezar de nuevo, y ahora que tenemos voz, nos deshacemos de lo que ya estamos acostumbrados, sino que hacen una correlación, coexisten ambas cosas, porque como podemos ver en este primer frame, en estas imágenes, aún hay cajas de narración. Es texto que puede leer el espectador, que están justo el tiempo justo, lo justo para leerlo, justo para entenderlo, no se queda ahí un buen rato y tampoco se queda ahí demasiado corto como para preguntarse qué está pasando. Le dan suficiente tiempo, e inclusive con cartas, letreros y acciones de la historia. La incorporación de diálogo, que es de esperar, es más sutil, pero aún se nota. Solo hablan cuando es necesario o cuando quieren expresar alguna idea o sentimiento del momento. Pero si hay una gran diferencia que hay entre la película anterior y esta, son los diálogos de inmersión de fondo. En este caso, personas hablando sobre lo que está pasando fuera del tren o incluso gente diciendo sus chismes sobre el último compañero de trabajo, mientras la acción está pasando en otro lugar. Podemos escuchar estas cosas. Aquí tenemos un buen ejemplo de sonidos que pueden interferir con el personaje principal o con el sonido principal. Aquí en la primera imagen, el tren hizo un ruido muy fuerte, el protagonista no puede escuchar. Esto, a pesar de poder ser representado en un cine mudo, se da instantáneamente a entender cuando ahí tenemos el sonido. El protagonista no puede escuchar, hace su seña, su expresión, su lenguaje corporal y enfatiza lo que sería el sentimiento de no poder escuchar, de tensión, de desesperación. Lo que vende esta escena, de cómo actúa el personaje principal. Lo resalta bastante. Los eventos como el tren hace un sonido muy fuerte, asusta a la vaca y se va. En lugar de ser como un golpe o la representación de alguien moviéndose para golpear una lámina para que se asuste la vaca, es simplemente el sonido sin ningún tipo de contexto, más que el tren avanzando. Gracias a la incorporación de este diálogo, se nos presentan diferentes razas, inclusive otros idiomas. En esta película se toca Chinatown de Nueva York y las personas no suelen hablar solo inglés o solo español, sino que hablan su idioma natal. Y esto no nos lo pudieron comunicar con cuadros de texto a menos que hubieran puesto letras chinas o la traducción directa. Y esto quitaría un poco la inmersión de que estamos verdaderamente con personas de aquella cultura. La transiciones y utilización de los sonidos es increíble. Una cosa lleva a la otra y puede ser usado de maneras integrales. O sea, puede ser tanto una bombilla cayendo al suelo para espantar a un rufián, como mover mal el brazo para mover unos platos para que al final se caigan. Así enfatizando la seriedad del asunto e incluso dejando al espectador queriendo ver qué pasa. Asimismo, los susurros y los gritos hacen su énfasis en la narración y en cómo se comunica los personajes. Dentro de estas situaciones en el cual hay discreción y solo se puede tomar como discretas. Eso es todo por mi parte. La transición entre cine mudo y sonoro nos trajo bastantes cosas buenas y no se quedó atrás. Este es solo el inicio de lo que vendría siendo en adelante muchas películas con sonido y sería todo por mi parte. Gracias.